Justicia por Natalia Taua. Buenas noches. Lamentablemente tenemos que dar esta noticia que llegó el miércoles por la noche, cuando fue asesinada por Arturo Antonio Sáez, su expareja. Estamos hablando de un nuevo femicidio en nuestra provincia. Y uno se pregunta cuándo se termina todo esto, ¿no? ¿Cuándo va a haber justicia por todas las víctimas de estos? No, ni siquiera sé cómo nombrarlos. Ni siquiera sé cómo nombrarlos. El miércoles por la noche ella fue asesinada aproximadamente de las 22 horas en San Rafael. Su expareja que ya tenía, ¿sí?, antecedentes, que ya estuvo preso, ya estuvo detenido. Vamos a hablar con la hermana y en un ratito también nos vamos a meter en el tema legal. ¿Quién nos protege frente a estos monstruos? Ya saludo a Estela, hermana de Natalia. Hola, Estela. Hola, hola, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches. Lamentable hecho, ¿no?, de lo que ocurrió. Sí, 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 muy Y lamentable. lo lamentamos muchísimo. Lo lamentamos muchísimo. Gracias. Que no lo puedo creer todavía. Estamos muy dolidos, muy apenados. Así que... Estela, ¿cómo era Nati? Contanos un poquito de ella. Y Nati era una persona que no tenía maldad, que no tenía... ¿Cómo te puse? Como una niña, era como una niña porque no tenía maldad. Ella lo único que quería ir a aprender a leer y a escribir y saber las tarjetas, porque ella quería manejar sus tarjetas de sus hijos. Ella cobraba una pensión también y quería eso, lo único que quería ella. Pero era una persona excelente madre, muy cuidada de sus hijos. Ella vivía por sus hijos, ella. Tenía 3 hijos, ¿es así? Sí, 3 hijos capacitados tenía. Y ella comenzó a estar en este comedor que se llama Sí, Madres Cocinando sí, porque ella iba a quería, cocinar. salir adelante y esto le estaba ayudando muchísimo. ¿Es así, Estela? Estaba ayudando muchísimo, sí, 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 sí. Sí, ella iba, ayudaba ahí, traía la comida. Eugenia le ayudaba un montón, en todo sentido. Incluso la ex pareja de ella no quería que fuera a ayudar ahí. Ella, viste, no, ella siempre me comentaba a mí que no le gustaba que fuera ahí, pero ella iba igual, se iba tempranito y se iba a ayudarle a las chicas ahí a cocinar, a costura iba, porque le gustaba mucho coser. Qué lindo. Estela, ¿vos sabías Sí. del maltrato que sufría tu hermana por parte de su expareja? Yo supe que, sí, yo en el 2016 yo le ayudé a ella poniendo la denuncia porque ella me decía a mí que la tenía encerrada, que no la dejaba salir, que no la dejaba ir a la iglesia, porque digamos, somos todos evangélicas, ¿viste? Que somos una iglesia. Entonces, ¿cómo se llama? Que no la dejaba salir, que no la dejaba tener amigos, amigas, quiero decir, y no la dejaba hacer nada. Nada. Qué terrible esto, qué terrible. Y ella te cuenta en el 2016 y vos la acompañás a hacer la denuncia. Sí, sí, yo la acompañé a hacer la denuncia. Pero ella volvió de nuevo porque él le decía que se iba a matar y que si no volvía, que volvé, Natalia, volvé, que todo va a ser distinto. La manipulaba. Sí, 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 La sí. manipulaba. Cuando ustedes hacen la denuncia, ¿a él lo detienen inmediatamente o Sí, lo vinieron a buscar a la policía. Y ahí en más ya no sé si cuándo lo dejaron en libertad, ni idea, ¿viste? Porque hace bastante que fue. Y cuando ella vuelve y decide perdonarlo, vos como hermana le aconsejaste, le dijiste algo o no Sí. te metiste directamente? Porque por ahí a veces uno hacer problemas de pareja o... No, lo único que le dije que si ella necesitaba algo, que si ella necesitaba algo, que volviera y que los dijera a nosotros las cosas si ella estaba pasando mal, pero en ese momento ellos se fueron a Tunuyán. Este señor, este tipo se la llevó
A Valledupar. Tunuyán. Ujú. Sí, sí. ¿Y allí se dejaron de ver ustedes por cuánto tiempo? Y ahí, sí, Ujú. sí, sí. Y ahí se Sí, sí, dejaron de ver. ¿Y ella después cuándo vuelve? y vuelve después cuando ya pasó toda la pandemia, Ujú. ahí vuelve. Y ella te contó que seguía sufriendo violencia. Sí, que estaba todo mal, que ya se quería venir y que no la dejaba venir porque le había retenido los documentos, le había retenido las tarjetas de cobro de los niños y que no se podía venir ella. ¿Se mostraba ante ustedes, cuando me refiero a ustedes, a la familia, se mostraba como un hombre violento él o...? Sí, sí, ellos estuvieron un tiempo viviendo acá cuando vinieron de la pandemia, ellos vivieron un tiempo acá, 3 o 4 meses acá en mi casa, y Ujú. sí se veía mucho, yo siempre lo sujetaba a Antonio del tema de que por ejemplo, Natalia cobraba una pensión y le decía, póngale, comprame unas galletitas, ya vas a empezar Natalia, ya vas a empezar, espera un poquito, decía, ¿viste? Pero no la gritaba, pero sí, como que le negaba su sueldo, digamos. Ay, qué terrible esto. Que... Así que él como que le negaba su sueldo, no se podía comprar nada, no se podía comprar nada a ella, porque él le manejaba todo, tanto la pensión de ella como de sus hijos. Claro, y ustedes como familia, ¿cómo reaccionaban frente a eso? ¿Sabes por qué te pregunto Sí, Porque uno a veces me pongo en el lugar de ustedes y sí. digo, si a nosotros nos llega a pasar algo así, uno reacciona, uno le dice, No, bueno, no, 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 sí, yo hablaba mucho con él, con Ujú. Antonio, yo le decía, Antonio, no podés tratar así a mi hermana porque es tu señora, la madre de tus hijos, trata de ayudarla, ella no sabe, pero él decía, no, vos una tontita, algo así, ¿me entiendes? Ujú. Como que Sí, como la discriminaba como ella era, porque ella, no sabía hablar ella tenía bien. un retraso, ¿es así? Sí, ella una discapacidad muy grande tenía ella. Ujú. Y frente a eso, ¿no? Frente, digo, al maltrato, ella decidió realizar una denuncia. Sí, yo la ayudé a hacer la denuncia, Sí, ella no se animaba, fuimos a la policía Ujú, ese día ujú, porque él se quitó, le decía, venite Natalia, acá la vino a buscar a mi casa ujú. y la tomó de los brazos, que yo le dije que mi marido se metió y le dijo, no Antonio, no es forma de llevártela así, es tu señora, todo eso, pero no es forma de llevártela así, le dijo, ¿viste? Y ahí Ujú. aproveché yo y fuimos, le dije que se volviera, la llamé otra vez por teléfono a ver cómo estaba, a los 15 minutos, y le digo, no, vamos a hacer la denuncia. Ahí voy para tu casa, me dice. Y de ahí, digamos, deciden esta cosa de la perimetral, ¿no? De no acercarse a ella. Exacto, Él no se podía acercar a exacto, ella. exacto, él no se podía acercar a ella, ajá, Ujú. Y sí, también había un acuerdo donde él tenía que estar lejos de ella, es decir, ella estaba en San Rafael y él en exacto, Tunuyán. exacto, Ujú. Sí, cosa que no cumplió, cosa que no cumplió. cosa que no cumplió, no, Sí. no, no, Ella antes, ¿no? De esta noche, de esa sí, noche del miércoles, ¿lo había sí, visto a él? ¿Les no, comentó? No. no, 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 no. Que la llamaba, él la llamaba a su hijo y le decía, decirle a tu mamá que vuelva conmigo porque si no me voy a matar. Y ahí llamé a la policía yo de nuevo y le comenté lo que estaba pasando, Sí, que lo hostigaba al nene más sí, grande sí. y que le decía que se iba a matar y que el nene quería que, el nene siempre le decía a la madre, volvé con el papi porque el papi quiere volver con vos. Y yo le decía a Natalia, no regresé con él porque te va a hacer daño, te va a hacer daño. Qué Así. terrible esto, qué terrible. ¿Y la justicia cómo actuó frente a esta última denuncia? Digo, ¿hubo acción o no hubo nada? No, sí, hubo opción, pero yo lo que yo quiero Sí. preguntar, ¿por qué lo dejaron? ¿Por qué lo dejaron en libertad? Porque él la violaba cuando él quería, mi hermana, y adelante de su hijo menor, hacía todo eso. Ay, ¿Por qué qué lo fuerte. dejaron ir? Qué fuerte este era lo que me estás diciendo. ¿Y eso te lo Sí, sí, contaba sí. ella? Eso me lo contaba ella. ¿Ah? ¿Por qué? ¿Por qué hizo? Ella lo contó también en cuando la hicieron declarar. ¿Por qué lo soltaron? Porque él decían que no era peligroso para mi hermana, que era peligroso para él mismo. ¿Ah? Si no, no hubiera pasado esto, si la psicóloga que lo atendió a él no lo hubiera dejado
resuelto. A ver, Estela, quédate en línea porque tengo que saludar también a Estela Especia. Ella es magíster en políticas públicas de género. Sí. Magíster, y le voy a consultar a ella. Estela, buenas noches. Te quiero consultar primero, antes que nada, ¿sí? ¿Se la tenemos a Estela? ¿Me está escuchando? Ah, perfecto. Estela, antes que nada... Buenas noches, Estela. Antes que nada, quiero ir a la placa número 1, si me la pueden poner en pleno, porque tiene que ver con la pregunta que hizo la hermana de Natalia. Estas son las condiciones que Sáez debía cumplir por la mediación. Vamos a la siguiente placa. Condiciones que se debía cumplir por la mediación. Se fue a vivir al Valle de Uco. Evitar tener contacto con la denunciante y presentarse a firmar semanalmente a la oficina de liberado. Muy bien, ¿eh? Ahí tenemos la placa. ¿Qué es esto? Vamos a la placa número 1 nuevamente, porque vamos a desarrollar con Estela y también quiero que nos escuche la hermana de Natalia. Condiciones que Sáez debía cumplir por la mediación. ¿Cuándo se llega a mediación? ¿A mediación estamos hablando con la víctima, Estela? Bueno, el conocimiento que tengo de este caso Sí. es a través de las difusiones que se han hecho por los medios. Tengo entendido que lo que ha habido acá es un juicio abreviado, es decir, ella ha hecho se ha resuelto una denuncia que ha hecho en una oficina fiscal y eso ha continuado el proceso penal en un juicio abreviado en el cual se acordó entre el fiscal que intervino y el juez unas pautas para que recupere la libertad. Yo lo que veo en estas situaciones es bastantes dificultades graves en el sistema. En primer lugar, por lo que acabo de escuchar, Terrible. que no se toman las declaraciones completas, ni se investigan, ni se califican los hechos que las mujeres denuncian como corresponde, sino que se baja mucho la calificación. Entonces, en este caso, era un delito de lesiones leves en contexto de género, que es un delito menor. Por lo tanto, la otra dificultad que observo, y son dificultades graves que yo encuentro en el sistema procesal penal de Mendoza, en el cual, en el juicio abreviado, si el acuerdo lo otorga el fiscal que está investigando con el juez, la mujer no interviene, y si fuera escuchada, que no sé si estuvo escuchada, y tampoco sé si ella estuvo debidamente patrocinada por una abogada o abogado especializado en género, para lo cual pueda ser escuchada en esta situación. En estos casos generalmente se decide al margen de la mujer que declara. Por otra parte, si ha habido denuncias anteriores, aunque hayan estado prescriptas, que creo que es lo que ocurrió en este caso, se debió tomar esos antecedentes. Otras dificultades que encuentro graves en este caso y que se debió prevenir este femicidio, es que no se puede, si se tiene que evaluar no solamente la situación de la mujer que va a declarar hechos graves de violencia y reiterados, como en este caso, sino también los riesgos en la persona denunciada. ¿Qué situación tiene? Porque generalmente se toma una medida de previsión de acercamiento aislada. Eso no es suficiente. Totalmente que no. La mujer está totalmente desprotegida. Hay muchísimas medidas que hay que tomar, que en este caso no se tomaron. Entonces, para mí, este femicidio se pudo prevenir. Se pudo prevenir. Y le quiero preguntar a la hermana, a Estela también, cuando fueron a hacer la denuncia, ¿no? Y ella contó y contaron que fue violada, que era golpeada. ¿Tenían un abogado con perspectiva de género? ¿Qué les decía el abogado? ¿Quién las escuchaba? No. ¿Quién las escuchaba? Esa es la pregunta. No. Ella no tuvo nunca un abogado. Después ella la iba a contactar una psicóloga, no sé si la habrá visto, no sé, porque yo con el tema de mi embarazo, que tenía alto riesgo, nunca, ahí no la pude acompañar. ¿Ve? Ella se manejaba sola, prácticamente. O, viste, no sé quién la podía acompañar, viste, ahí. Pero digo, cuando ustedes, ¿a quién le contaron? Digo, fueron a la comisaría? Sí, la comisaría. Ahí cuando le toman toda la creación, ahí donde me entero yo todo lo que le pasaba a ella, cuando la tenía encerrada en un cuarto.
donde ella pedía auxilio a los hijos, al hijo más chico. El hijo más chico quería abrir la puerta y no podía, me decía, que no la podía ayudar. O sea, estamos hablando de secuestros, de violación, Sí. de hechos aberrantes que le estaba sucediendo en vida Sí. a Natalia. Sí. Y desde la comisaría, ¿qué les dijeron? La comisaría, lo que le dijeron, no sé lo que le habrán dicho, porque yo estaba en una sala aparte y ella, le tomaron la declaración y lo único que, ¿cómo que se llama? Que me decía ella que tenía que quedarse en su casa hasta que, ¿cómo se llama? Fuera a tribunales, ahí ¿cómo se llama? En el coso de familia. O sea, no estaba asesorada, voy con Estela, ¿no? No estaba asesorada, digamos, Ay, qué terrible esto, ¿no? Qué terrible esto. Porque, a ver, desde los medios de comunicación estamos diciendo tienen que hacer la denuncia, tienen que ir a la comisaría. Ahora, si no hay un comisario o en la comisaría no hay una persona con perspectiva de género y no la asesoran correctamente, suceden estas cosas. Coincido voy no con la hermana, sino con Estela Especia. Estela, muy mal asesorada, Sí. digo, en estos casos. Pero además es una obligación del Poder Judicial Sí. proveerle de una abogada o abogado con perspectiva de género. Es una obligación legal y un derecho que tienen las mujeres víctimas de violencia, no solamente a estar asesorada en los momentos previos, sino patrocinada, representada legalmente durante todo el procedimiento penal. No pueden estar solas porque ocurre esto. Tiene que haber un seguimiento de las medidas y no se puede, es decir, evaluar toda la situación y disponer diversas medidas complementarias y no solamente una previsión de acercamiento. Eso no ayuda a nada. No, Ya porque... sabemos que esto está demostrado científicamente. Yo en mi caso particular, en una investigación que he hecho sobre el sistema, surgen todos estos errores graves que lamentablemente se sigue cometiendo en nuestro sistema, en nuestra administración de justicia, y terminan con la muerte de las mujeres. Total. Esto es grave. Total, primero que no hay un seguimiento. Y segundo, el tipo no se presenta, de acuerdo a la mediación, no se presenta nada, y un día llega y la mata. O sea, es terrible esto. Podría decir mil cosas más, pero me voy a abstener a eso. Voy a saludar al periodista de San Rafael también, que va a completar la información de esta noche. Ya lo saludo, Roberto Ordóñez, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola, buenas noches, Gonzalo. Roberto, bueno, un caso que conmociona a San Rafael. Sí, es un caso que ha movilizado a la sociedad de San Rafael, la ha conmocionado, y aparte que tiene, digamos, todas estas trabas de la justicia, que no sé si no actúa a tiempo, pero justamente el supuesto autor del femicidio se presentó en la comisaría el día 19 porque tenía un pedido de paradero. El día 17 se había desaparecido, digamos, del barrio y no se había presentado a firmar. Entonces tenía un pedido de paradero formal, pero nada más grave que eso, porque él creo que había aducido que se quería suicidar. Entonces, en ese momento él era una víctima. Se presentó en la comisaría el 19, quedó libre porque, bueno, ya lo habían encontrado, estaba en buen estado de salud y quedó libre. Y el día 20 sucede que, digamos, que supuestamente mata a Natalia, ¿no? No, es terrible. Un hecho donde también habían 2 testigos, ¿es así, Roberto? Sí, porque Natalia esa noche fue a estudiar, tenía mucho miedo porque la semana anterior, el día 17, el Día de la Madre, el domingo anterior, justamente cuando desaparece esta persona también, había ido y había amenazado a Natalia en la casa de la hermana. Cuando llegó la policía, desaparece del barrio esta persona y ella andaba con mucho miedo porque siempre él estaba amenazando en el barrio, amenazaba a los hijos, había golpeado sus puertas, sus ventanas, insultando, amenazándola, amenazas de muerte, ¿no? Ella tenía mucho miedo, pero ahí iba a estudiar normalmente porque quería aprender a estudiar, a leer y a escribir para separarse de esta persona porque él le manejaba todo
digamos, cajeros electrónicos, bueno. Entonces él manejaba toda la información que Natalia tenía. Iba a estudiar y cuando venía con 2 compañeros caminando por calle Luzuriaga, él se la encontró. Supuestamente él la fue a esperar a la escuela, lo que se dice acá, digamos, a nivel local, que él la fue a buscar a la escuela. O sea, él la estaba acechando, la siguió y en una esquina que era la más oscura, justamente donde ellos venían caminando, ahí fue, la atacó. Qué terrible lo que... un caso más, lamentablemente un caso más. ¿Qué dicen? Sí. Perdón. No, perdón. La particularidad que tiene que esto comenzó mucho antes, porque el día 12, él tuvo un juicio abreviado, que es justamente lo que se estaba hablando recién, sí, donde él prometió, el día 12 de octubre, ¿no? Él prometió que no se iba a acercar más, tenía una perimetral y que se iba a portar bien. Se iba a ir a vivir a Tunuyano, a Valle de Uco, se iba a portar bien, supuestamente, y no iban a haber más amenazas ni se iba a acercar. Cosa que no cumplió, nunca se fue a Tunuyán, seguía en el barrio amenazándolo, incluso había tenido un episodio de violencia con uno de los hijos. Y bueno, y siempre se supo que él estaba ahí. Lo denunciaron, pero nunca lo encontraban, y bueno, hasta el momento que sucedió este hecho, ¿no? Le voy a preguntar a Estela, hermana de Natalia, ¿hubo un episodio violento con uno de tus sobrinos? Sí, él le quiso pegar a uno de los hijos, el que está en el medio, Sí. Porque fue el hijo y le dijo, ya deja de molestar a mamá, molestarlo a nosotros, haz tu vida, Antonio, le decía, y vino llorando a mi casa diciéndome a mí que le había pegado. Eso también sabe la policía, eso. Y porque Natalia no se animaba a llamar a la policía, entonces lo llamo yo y le digo que él andaba por acá, porque es verdad lo que dice ese señor, que venía, la amenazaba, que le golpeaba la puerta, y ¿viste? La buscaba. ¿En tu caso hubo hecho de violencia por parte de él? Digo, ¿te golpeó la puerta, No, a mí no. No. A mí no, pero a ellos sí. Donde vive Natalia, donde vive mi otra hermana, sí. O sea, Estela, sí había violencia días antes. Claro, o sea, claro, sí por hubo. eso llamamos, porque por eso llamamos a la policía, que había habido que a las 11 de la noche que la buscaban a Natalia, urgente la buscaban a Natalia, que tenía una marquería para ella. Justo me llama mi hermana, que vive con ella, Sí. Alicia, Sí. me diciéndome que la buscaba. Entonces yo le dije, no, que se escuenda porque es Antonio, para mí es Antonio, y le digo, Sí. que se hace pasar por un maestro, Entonces ella, ¿qué es lo que hace Natalia? Llama a la maestra, diciendo si le habían mandado un bolso de marquería. Entonces le dice que no, que a esa hora ¿quién te va a llevar un bolso de marquería? Nadie. Entonces le dijimos, mi hermana Alicia le dice que no, ¿cómo se llama? Que no vive más ahí, Natalia. Entonces ese hombre se va, Sí. el que habla con él, se va. Sí. O sea, pero no sabemos quién es ni nada. Bien, pero se sospecharía que es... Claro, que era Antonio, que venía a buscarla. Pero digo, días antes del femicidio, Sí. hubo hechos de violencia que fueron denunciados. Sí. ¿Y la policía, la justicia, qué hizo? ¿No hizo nada con respecto No, a...? vino a la casa, habló con ella, que decía que él se iba a matar, que se iba a matar en el Parque Norte, lo fueron a buscar, no sé qué recorrido hizo la policía, después vinieron más temprano, no sé a qué hora habían venido, porque yo me vine a mi casa, así que no sé ahí en más lo que habrá pasado, ni idea, eso se lo sabe Alicia también, ahí en más, no, ni idea. Le pregunto a Estela Especia, ¿cuántas denuncias hay que hacer para que estos monstruos estén detenidos? Sí, la verdad. Para que no se acerquen. Yo lo que Sí. Lamentablemente... pido... Sí. Perdón. A ver, escuchamos a la hermana y ahí voy con vos, Especia. Sí. Yo lo único que pido justicia por Natalia, que esto no quede en vano, que no quede como algo pasajero,
También pregunto por qué lo dejaron en libertad la psicóloga que lo atendió a él, por qué lo dejó en libertad, y el juez o la jueza que lo tenía, por qué lo dejó en libertad sabiendo que era peligrosa para mi hermana y para los hijos también. Eso es lo que, No, y eso sobre es todo, lo que quiero yo, una respuesta. y sobre todo lo que estás contando, Estela, Ujú. el seguimiento, el seguimiento de este tipo. Digo, si días previos, ¿no? Ya tenía una denuncia, ya tenía la perimetral. Sí, Digo, ¿cuántas denuncias más tenía que hacer, ¿no, Natalia, para que diga basta, para porque que lo metan preso, ella para que no se pidió, acerque más? O sea, exacto, seguimos fallando muchísimo, o sea, sigue fallando la justicia totalmente, muchísimo. Ahora sí voy a Especia, totalmente. digo, qué increíble, cuántas denuncias, Sí, porque estamos sí, siendo incoherentes todos, digo, porque estamos diciendo, a ver, lo que sí hay que hacer siempre, y esto es una realidad, lo sí, que sí hay que hacer siempre es la denuncia hay que hacer siempre. Ahora, ¿por qué funciona tan mal todo, Estela? A Especia, bueno. sí, Bueno, funciona muy mal. Como yo explicaba antes, yo he hecho una investigación estos últimos 5 años del sistema mendocino Sí, justamente en materia de violencia doméstica contra mujeres y funciona mal realmente. Hay que hacer cambios estructurales profundos que no se están haciendo desde los sistemas procesales. Desde el momento que se toma la denuncia, hay que tomar la denuncia completa y investigar todos los hechos y no recortar al delito más leve, porque si ella está relatando que ha sido violada, que ha sido abusada sexualmente, que ha secuestrada. sido golpeada muchísimo tiempo, Ujú, no se puede solamente investigar no, lesión leve, que es el delito más leve, e ir a un acuerdo. Eso está prohibido por los estándares internacionales. No se están aplicando los estándares internacionales. Falta muchísimo. Lamentablemente yo me siento muy triste, me siento mal, todos. porque llevo muchos años trabajando en esto y veo que en vez de avanzar, estamos retrocediendo. Entonces lo que hace falta es voluntad política, políticas judiciales, que se revise todo lo que se está haciendo y que Por haya un Dios. compromiso efectivo para abordar con los recursos y con las capacitaciones eficientes, que es lo que no se está haciendo. Y lamentablemente, la muestra, el resultado, es la muerte de Natalia. No hay que buscar más. Pero, Esto ¿sabes qué es lo más, triste ¿saben realmente. qué es lo más triste de todo esto? Y comparto con todos este pensamiento. Que ella hizo lo que todos le decimos que hay que hacer, como sociedad, como medios, como Estado. Ella hizo, cumplió. Ahora, sigue fallando el otro lado. Ella hizo lo correcto, Totalmente. ella hizo la denuncia. Ella fue acompañada por Totalmente, su hermana para hacer la denuncia y no hizo una denuncia, hizo varias totalmente. denuncias. No fue escuchada, no fue escuchada. Eso es lo que quiero decir, que no fue escuchada. Ella pidió a grito ayuda y no fue escuchada. Entonces yo quiero justicia para mi hermana, porque dejo esos niños discapacitados que ahora no, ¿quién va a reemplazar el amor de sus madres ahora? Nadie, porque esos hijos ya se quedaron sin mamá. ¿Ah? Me los tiene a nosotros, sí, pero nadie va a reemplazar el amor de la madre, ¿me entiendes? Ahora ellos se quedaron sin madre, se quedaron solos en la vida porque es así, también nos tiene a nosotros, pero la madre era todo para ellos, era todo. Que cuánto lo siento, Estela, cuánto lo siento. Digo, la verdad que a todos nos pone triste esto, nos pone triste porque Yo quiero justicia por Natalia, que sí, se haga es justicia, que que ya no le pase a otra mujer. ¿Qué tiene que pasar? Que lo mismo que mi hermana pidió mucha ayuda, pidió. eso es lo que más triste nos pone como sociedad, que hizo todo lo posible ella, y teniendo un retraso y teniendo muchas dificultades, ella quería seguir adelante. Ella estaba en este comedor porque quería aprender a leer, aprender a escribir, a manejarse independientemente, ella con sus hijos. Ella hizo todo lo que todos le decimos como sociedad, como Estado, como medios, que tienen que hacer las mujeres, ¿no? Que están en sometimiento, que son golpeadas. Ella dijo, no quiero esto para mi vida. Y quiso aprender un montón de cosas. Hizo la denuncia un montón de veces. Y estamos hablando de femicidio, porque hay una de las partes que está funcionando muy mal. Sigue funcionando mal. ¿Qué tipo de justicia están pidiendo, Estela?
No, justicia, que se haga cargo el que lo dejó en libertad. ¿Por qué lo dejó en libertad? La psicosis si sabía que era violento, que era abusado cuántas veces quería, la tenía encerrada, y así entonces lo dejaron en libertad. En el caso le voy a preguntar a Especia, ¿no? Estela Especia. En el caso de esto, ¿no? De cuando la familia pide justicia, y no solamente que a este monstruo lo tengan años en la cárcel, sino también cómo se hace, digo, cuando uno pide justicia de, che, no fue bien escuchada, no se tomó bien la denuncia, no hubo un seguimiento, también, digamos, puede haber una cuestión legal para con ellos, para la gente que estuvo involucrada en ese proceso. Sí, todos necesitan una reparación, y en eso la familia necesita tener abogados patrocinantes, abogadas que las orienten en el proceso. Pueden acudir a mí en lo que yo las pueda asesorar y ayudar a través mío, pero necesitan también reparación como familia de una persona que ha sido víctima de femicidio. Lamentablemente en este momento es la reparación, que es otro de los temas que tampoco se abordan, porque las mujeres víctimas de violencia, las que logran salir vivas de estas situaciones graves de violencia, tampoco en general tienen reparación. Es muchísimo lo que hay que hacer. Yo agradezco muchísimo la preocupación y el compromiso de este programa. Ojalá, y lo digo yo que pertenezco también al Poder Judicial y vengo desde muchos años, ojalá que el Poder Judicial cambie. Yo trato de hacer lo que puedo, pero no depende de mí sola. Ojalá haya una voluntad política, judicial, que haga un giro enorme, porque como estamos, no funciona el sistema judicial, no funciona para las mujeres víctimas de violencia doméstica. No, totalmente. Roberto, hubo una marcha, ¿no? Sí, ayer hubo una marcha en el centro de la ciudad pidiendo justicia, y casualmente también ayer había fallecido el policía, antes de ayer había fallecido el policía que actuó también en un caso de violencia de género, terminó herido y bueno, antes de ayer murió lamentablemente, y el cortejo pasó justo frente a la marcha. Fue, no sé, una circunstancia de la vida muy extraña, ¿no? Y bueno, este caso, yo creo, lo que están hablando, que se podría haber evitado, porque esta persona ya venía teniendo episodios paulatinamente y cada vez más graves de violencia, y esta última semana fue como increciendo, ¿no? Yo creo que tendrían que haberlo detenido, pienso, porque, bueno, inclusive hasta se presentó en la comisaría el día 19. O sea, y ya tenía el día 17, había tenido esa denuncia por violencia. O sea, el 17 hacen, a ver si pongamos en claro esto, el 17 hace la denuncia y el 19 él se presenta y lo dejan en libertad. ¿Esto es así? Exactamente. Bueno, funcionamos. Bueno, ahí se ve el cortejo donde va el policía que murió tratando de evitar un feminicidio también. Sí. Bueno, y él se presenta y bueno, y lo dejan en libertad porque en ese momento él lo estaban buscando porque tenía un intento de suicidio. Pero las amenazas cuando él intentaba suicidarse, por lo que dijeron sus hermanas y sus amigas, eran siempre que ella iba a ser la mujer de él para siempre, que él la iba a matar a ella primero y después se iba a suicidar. Eso lo expresaba abiertamente a los hijos, a los familiares, a quien fuera. Entonces, yo creo que eso es, digamos, un dato bastante importante como para detener a una persona o para... Es que claramente acá estamos hablando de una falla de las personas que nos tienen que proteger. O sea, acá claramente estamos hablando de eso. Claro. Si el 17 se hace la denuncia y el 19 se presenta, o sea, claramente estamos hablando de eso. Claro, el 17 es cuando la policía llega a la casa de la hermana. Por eso, ya hacen la denuncia. Claro, por eso, y lo empiezan a buscar. Y el 19 se presentó, pero se presenta porque lo estaban buscando una averiguación de paradero porque él intentaba suicidarse. Entonces él en ese momento, hasta el 19, era víctima. ¿Sabes? Claro, y la pregunta es, ¿qué pasó con la denuncia que hizo
el 17. Exactamente. O sea, Ese ¿para dónde va? bache no sé. Esto me da así, mira, hace la denuncia y me da esto. O sea, me da que hacen, Ahí no. ajá, sí, te escuchamos. Esta hoja no tiene que irse para este lado, tiene que quedarse acá, ¿sí? Y se tiene que comunicar entre todos. Che, esta persona ya tiene una denuncia, y tenía varias denuncias, no es que tenía la del 17, tenía varias denuncias. Entonces, evidentemente, Y las personas que nos tienen que proteger no nos están protegiendo. Claro, y hechos gravísimos, porque no era, digamos, eran denuncias muy graves que tenía esta persona. Inclusive iba creciendo la forma de amenazas, porque se le acercaba a la casa, porque, digamos, nunca respetó la perimetral, nunca respetó lo que dijo, que él se iba a portar bien, nunca fue a firmar, nunca cumplió nada. Así está. Entonces, yo creo que son datos importantes para haberlo detenido el 19, un día antes de lo que pasó. Y ojalá que le den muchos años de cárcel, ¿no? No va a reparar este daño, pero ojalá que la justicia ahora sí funcione como debe funcionar. Tarde. Y esta Sí. mañana había una marcha en tribunales, Sí. porque todavía no está imputado. Y quieren saber por qué no está imputado esta persona. Inclusive hasta se dice que lo quieren pasar por, digamos, demencia, lo quieren pasar no por una persona que está apta para un juicio. No, terrible. Terrible, está terrible lo que me estás diciendo. Voy hacia la hermana, a Estela, la hermana de Natalia. Estela, ¿tienen abogado, abogada? No, no tenemos abogado ni abogada, pero estaba escuchando al señor Sí. y eso es lo que yo no quiero, ¿ves? Yo quiero justicia por ella, que pague por lo que hizo mi hermana, porque esos niños, que miren por sus hijos. Si no miraron por Natalia, que miren por sus hijos que quedaron solos. Ellos lloran toda la noche por su madre. Lloran pidiendo que vuelva y sabemos que ya no va a volver más Natalia. Eso es lo que más me pone mal por sus hijos, porque perdonando la palabra, se cagó en sus hijos, se cagó en mi hermana. No le importó nada, que se haga justicia, es lo único que pido, que si hay una justicia verdadera, que se haga. Le pido al juez, a la psicóloga, a todo ese que le dieron la libertad a él, que si no reaccionaron antes, que reaccionen ahora, que lo metan preso por años, que se pudra en la cárcel si es posible, es lo único que estoy pidiendo en este momento. Le ruego eso a la justicia, que se haga cargo del asesinato de mi hermana, que pague por lo que hizo. Qué terrible esto, ¿no? Está rogando a la justicia que haga su trabajo. Está rogando a la justicia que haga su trabajo. Voy con Estela Especia. No tienen abogados ellos. ¿Qué se hace en estos casos? Bueno, en estos casos la debieron haber asesorado y haberle indicado dónde pueden obtener un abogado que en forma gratuita. Existe el cuerpo de patrocinio gratuito del gobierno de Mendoza que para que ellos puedan tener un abogado gratuito. Y también la oficina del querellante. La oficina del querellante que pertenece al Poder Judicial, al Ministerio Público. Son dos lugares donde pueden acudir y también puedo asesorarlas yo si necesitan. Me ofrezco también a todo tipo de asesoramiento para indicarle los caminos correctos, porque a veces para ver que tengan realmente en forma efectiva toda la contención, el asesoramiento y la representación en el proceso para estar informadas, porque el derecho a la información es también otro deber que tiene el Poder Judicial, de informar, de asesorar, de proveer de los recursos necesarios en estos casos, así como realmente tengo que decir que tenemos todavía una cultura muy, muy patriarcal, muy misógina, que no tiene en cuenta el sufrimiento, la violencia que sufren las mujeres. Por eso se minimiza, se achica, no se tiene en cuenta, se descuida y llegamos a esto. El deber de asesoramiento, de información, es lo primero que hay que ofrecerle a una persona que viene a pedir ayuda. Y bueno, en este caso yo me ofrezco y que acudan al cuerpo de patrocinio, a la oficina del querellante y también a mi
Sí. En mi caso, me pueden encontrar Sí. el lunes en la Suprema Corte de Justicia, que es donde trabajo. Sí, obviamente que cuando termine el programa le vamos a dar los contactos para que se puedan comunicar y puedas ayudarla a Estela. Me parece súper constructivo de parte tuya, de ofrecerte y de tu generosidad también para con ellas, ¿no? Gracias, Roberto, por la info. Estamos en contacto. Bueno, muchas gracias, Gonzalo. Que tengan buen día. Buenas noches, perdón. Buenas noches. Voy a saludar a la hermana de Natalia, Estela. Todo mi apoyo, todo el apoyo del programa, todo el apoyo del Muchas canal. gracias por todo, le agradezco que me haya llamado. Lo único que le pido de nuevo es que se haga justicia, que si mi hermana no fue escuchada, que me escuchen a mí, que me escuchen mi ruego como si fueran los hijos, porque esos hijos ahora lloran por su madre, porque no la van a tener nunca más, Señor, nunca más la van a tener. Y por ese hijo de puta, que pague por lo que hizo, y les ruego a la justicia que se haga cargo por lo que le pasó a mi hermana. Es lo único que le pido, que ese señor pague por lo que hizo. Ese tipo se tiene que pudrir en la cárcel, que ya no haga nidos sordos, por favor. Eso es lo único que le pido, por sus niños, por sus hijos. Hablo por sus hijos, como si estuvieran hablando de sus hijos. Que haga justicia. Es lo único, que no lo dejen todo en vano. Que se haga justicia por Natalia. Que se haga justicia por Natalia. Es muy difícil hacer este tipo de programas cuando uno tiene que siempre alentarnos a las mujeres a esto, a ser independientes, a que el primer golpe, el primer grito, el primer maltrato, hacer la denuncia. Pero obviamente que necesitamos colaboración de la otra parte, que es la parte fundamental, la que nos tiene que proteger. Que una vez más falló y hoy estamos hablando de femicidio. Te quiero agradecer, Estela. Bueno, Al contrario. No, a la otra, Estela. Tenemos el mismo nombre, Estela. Sí, Estela, sí. somos tocaya. Sí. Yo voy a pedir tu teléfono para llamarte y asesorarte y acompañarte en todo lo que pueda desde mi lugar. Bueno, muchas gracias. Un beso a la hermana de Nati, un beso. Estamos con ustedes. Cualquier cosa, gracias. Tenés mis contactos. Y ahora sí voy a despedirte a vos, Estela, pero no, la verdad es que estaba pensando el cierre y digo, ¿qué cierre le damos a esto? Obviamente que queremos justicia, obviamente que como programa y como medio de comunicación tenemos que incentivar a todas las mujeres que sufren maltrato a hacer la denuncia. Pero ¿qué cierre si del otro lado no nos están escuchando, Estela? Bueno, por eso están los movimientos, por eso está Ni Una Menos, porque escuchan a la gente. Tenemos que insistir para que las autoridades judiciales, quienes deciden los recursos, quienes deciden los cambios, escuchen y que cumplan con el deber de debida diligencia, porque si estamos en ese lugar, si ocupamos esos puestos de trabajo, tenemos que cumplir con las obligaciones y de lo contrario se nos tiene que pedir rendición de cuenta. Lo que pasa es que no se nos pide rendición de cuenta. Tenemos que rendir cuenta de lo que hacemos. La ciudadanía lo está pidiendo. ¿Cuántas muertes más tienen que haber para entender que estamos en una sociedad mendocina muy patriarcal, en donde hay muchos estereotipos de género, en donde falta muchísima capacitación efectiva y compromiso y además recursos? Yo siempre lo vengo diciendo, de lo contrario hay que buscarse otro trabajo, pero no podemos estar acá y no escuchar el llamado, el pedido reiterado de una chica, de una mujer que además era doblemente vulnerable porque sufría una capacidad diferente. Las convenciones internacionales, nuestro derecho vigente, obliga al Poder Judicial que en estos casos se tomen muchas más medidas y de esto no se hizo nada. Yo personalmente se lo pido a la Suprema Corte, a quienes tienen la decisión, que tomen medidas y hagan las revisiones que no se están haciendo y que muchas veces yo se los he pedido y que no me escuchan porque a mí no me llaman para esas revisiones. No nos escuchan. Y soy parte del sistema. Gracias, Estela. Muchísimas gracias por estar nuevamente en este programa y asesorarnos a todos como hay que hacer. Un beso grande. Gracias.
Justicia por Natalia. Gracias por acompañarnos. Buenas noches. Chao.